Bienvenido a esta conferencia de ultrasonido cardíaco focalizado de WinFocus sobre estimación del estado de fluidos intravascular. Soy el doctor Leonardo Vera y esta presentación es parte del plan de estudio del curso de Focus de WinFocus. Le proporcionaremos aquí los conocimientos teóricos necesarios para evaluar con Focus a sus pacientes cuando presenten un retorno venoso insuficiente como fisiopatología que sustenta su estado clínico. Además, esta conferencia pretende desacreditar algunos conceptos erróneos sobre cómo el Focus puede proporcionar información del estado del líquido intravascular. Comenzaré con una premisa general sobre la evaluación del estado de volumen intravascular y cómo el uso del Focus no debe ser demasiado simplista. Comenzaré con una premisa general sobre la evaluación del estado intravascular y cómo el uso del Focus no debe ser demasiado simplista. A continuación, se presentarán los principales signos Focus de un retorno venoso defectuoso, agrupados según el tipo de respiración del paciente, tanto en respiración espontánea como cuando el paciente está con apoyo de ventilación mecánica. Verán cómo esto marca una gran diferencia. Luego les mostraré lo que el Focus puede decirnos sobre la tolerancia a los líquidos. Y concluiremos describiendo cómo el Focus puede proporcionar alguna pista limitada sobre la presencia de vasodilatación como contribuyente en un estado de shock. Esto es debido a que la hipovolemia relativa puede coincidir con la hipovolemia absoluta en algunas condiciones clínicas. Entonces, citaremos algunas consideraciones generales. ¿Debería administrar líquidos? Esta es una pregunta muy frecuente que nos hacemos al lado de la cama cuando estamos ante un paciente hipotenso con un estado de shock manifiesto. De hecho, la hipovolemia, ya sea absoluta o relativa, se encuentra entre las causas más frecuentes de shock y es además una de las causas de paro cardíaco potencialmente tratables. Son aquellas que cursan con actividad eléctrica sin pulso. La manipulación del estado de volumen, ya sea carga de volumen o bien reducción del volumen con diuresis, es una de las terapias más frecuentes en el paciente crítico. Sin embargo, aproximadamente el 50%, solo uno de cada dos pacientes, tiene un beneficio hemodinámico con dicha intervención, lo que indica cuán pobres son los criterios utilizados para decidir si administrar o no un bolo de líquido. Finalmente, ha habido una creciente evidencia y entusiasmo sobre cómo el ultrasonido puede proporcionar información valiosa para guiar la terapia de fluidos en pacientes críticamente enfermos. En determinadas circunstancias, el Focus puede, de hecho, detectar rápidamente signos claros de un retorno venoso defectuoso, lo que indica inequívocamente la fisiopatología subyacente a una insuficiencia cardiovascular. Pueden ver, por ejemplo, en esta vista apical de 4 cámaras y subcostal de la vena cava inferior, los ventrículos derecho e izquierdo, hiperdinámicos y pequeños, con una vena cava inferior muy pequeña. La vena cava inferior reduce significativamente aún más su tamaño con la inspiración. Este paciente está respirando espontáneamente. Este es el mismo paciente después de haber recibido una generosa reanimación con líquidos. Los ventrículos ahora son más grandes y la vena cava inferior se ha vuelto más grande y ya no muestra variaciones respiratorias. Estas dos condiciones diferentes, hipovolemia extrema por un lado y cavidades cardíacas con vena cava inferior bien llenas por el otro, a menudo se describen comúnmente como vacío y lleno. Veamos un caso diferente. Se muestran vistas subcostal eje largo y subcostal de la vena cava inferior. De acuerdo con la dicotomía mencionada anteriormente en Focus, como vacío y lleno, este paciente entraría en la última categoría. En otras palabras, parecería que no requiere líquidos para tratar su estado de shock. De hecho, se trataba de un paciente con cor pulmonar crónico, como se puede ver en la pared libre hipertrófica del ventrículo derecho. También se puede apreciar hipertrofia del ventrículo izquierdo y agrandamiento vía auricular. La vena cava inferior es particularmente grande, pero probablemente como resultado de esta afección cardíaca crónica. Resultó que el paciente que ahora estamos evaluando tenía un shock séptico y de hecho aumentó significativamente su volumen sistólico tras un desafío de líquidos.
Este paciente tenía distrés respiratorio agudo moderado, estaba paralizado y ventilado en modalidad de control de presión con niveles altos de PIP. Esta es una vista apical de 4 cámaras que muestra un ventrículo izquierdo hiperdinámico con disfunción sistólica del ventrículo derecho. La relación entre el área del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es igual a 1. Esto, junto con el gran tamaño de la vena cava inferior y las escasas variaciones respiratorias, sugeriría una ausencia de beneficio con la carga de líquidos. Por el contrario, la evaluación dinámica con un control del gasto cardíaco pulse contour revela un aumento significativo en el gasto después de la administración de un bolo de líquido. En este caso, 500 mililitros de cristaloides. Observen la flecha que indica el comienzo de la administración de los mismos. Y al observar las curvas y los parámetros del ventilador, es evidente que existe una distensibilidad reducida del sistema respiratorio. En este caso, 31 mililitros centímetros de agua es el valor obtenido con mediciones estáticas. La ventilación se configura en inspiración-expiración 1 a 1. Los volúmenes corrientes pequeños son consistentes con una estrategia de ventilación con protección pulmonar. Esto explica la disociación de la respuesta positiva a la carga de fluidos y los hallazgos del focus, que dan una imagen en tanque lleno. El punto es que muchas variables son las que juegan en la ecuación de las manifestaciones ecográficas cardíacas del estado de volemia central, que están relacionados con la función cardíaca de base, con el tamaño de las cámaras o con la forma en que el paciente está respirando o ventilando. Entonces, en la evaluación del estado del líquido intravascular con focus, es crucial apegarse al principio de que un solo talle no sirve para todos y evitar de esta manera un enfoque simplista y potencialmente dañino. Antes de pasar a la descripción de cuál es el enfoque correcto para la evaluación del estado de fluidos con focus, ampliaremos por un momento la discusión más allá de focus para comenzar con las mejores premisas. A menudo se hacen suposiciones equivocadas cuando se decide si dar fluidos a un paciente o no. Y de hecho, se hacen también las preguntas equivocadas. Fundamentalmente, la única razón para administrar un bolo de líquido a un paciente es aumentar su volumen sistólico. Si la administración de líquidos no aumenta el volumen sistólico, la carga de volumen no le brinda al paciente ningún beneficio útil e incluso puede ser perjudicial. De acuerdo con el principio de Frank Starling, a medida que aumenta la precarga, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo aumenta hasta alcanzar la precarga óptima, en cuyo punto el volumen sistólico maximizado permanece relativamente constante. Los índices estáticos del estado del líquido intravascular suelen ser malos predictores de cómo el corazón manejará un bolo de líquido. En definitiva, no nos está diciendo en qué parte de la curva de Frank Starling se encuentra el paciente. Lo que nos importa es predecir si el paciente aumentará significativamente su volumen sistólico al recibir un bolo de líquido. Un paciente que hace lo mismo que el paciente A en este diagrama se define como respondedor a fluidos. De acuerdo con la literatura, el incremento de este aumento de volumen sistólico debe ser de al menos 10-15%. Aquellos que no muestran tal aumento en el volumen sistólico, ya sea con una función cardíaca normal o anormal, como los pacientes B y C, se definen como no respondedores. En pocas palabras, lo que importa en la decisión de administrar líquidos es predecir la respuesta a los líquidos, por lo tanto, la reserva de precarga del paciente. El hecho es que el focus no puede medir el volumen sistólico para demostrar o predecir la respuesta de fluidos, ya que no implica el uso del Doppler. Lo que sí puede hacer el focus es diagnosticar estados de falta de llenado del corazón, de tal magnitud que la simple imagen ecográfica sea suficiente para descubrir respondedores a fluidos. El focus puede entonces detectar una hipovolemia central severa. Además, algunos signos indirectos focus de respuesta a fluidos se han validado recientemente como un sustituto de las medidas estándar que requieren una evaluación del volumen sistólico. Todo esto se describirá en esta presentación, siempre haciendo referencia a la evidencia científica disponible actualmente. Hablemos primero entonces sobre los signos focus de respuesta a fluidos en pacientes que respiran espontáneamente.
La hipovolemia severa se reconoce mirando la dimensión del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no es suficiente porque no tiene una forma geométrica definida y sus dimensiones son más difíciles de mensurar. Un ventrículo izquierdo hipercontráctil, con un área de fin de diástole muy pequeña y sobre todo dimensiones telediastólicas muy pequeñas, caracteriza esta situación. Aquí puede ver clips en modo B y modo M con dicha condición. Aquí no es necesario medir el área. Como discutimos en forma extensa anteriormente, el Focus utiliza la estimación visual y no mide más que simples mediciones lineales. Simplemente considere la fórmula para el área circunferencial y el hecho de que para un hombre o una mujer adultos con un tamaño corporal promedio, el límite validado que lee aquí equivale aproximadamente a 10 a 12 centímetros cuadrados. Un diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole no mayor a 3,5 centímetros describirá un ventrículo izquierdo con una carga muy baja. Con la estimación visual y mirando la escala en centímetros, puede apreciar si el ventrículo izquierdo es, al final de la diástole, más pequeño o más grande que este límite. Este patrón de ventrículo izquierdo hiperdinámico con llenado insuficiente se ha asociado de manera interesante con una alta probabilidad de diagnóstico de sepsis en una cohorte de 184 pacientes al inicio de la hipotensión indiferenciada no traumática. Como puede ver, mientras que la sensibilidad de este hallazgo es bastante pobre, su especificidad notablemente alta. Para completar el cuadro de un corazón con llenado insuficiente evidente y por lo tanto un corazón sensible a los fluidos, también debe estar presente la figura de un ventrículo derecho pequeño. No olvidemos que el ventrículo izquierdo también puede estar particularmente pequeño e hiperdinámico en el contexto de una disfunción severa del ventrículo derecho. En este caso, sin embargo, la presencia de un ventrículo derecho dilatado e hipocinético diferencia las dos condiciones patológicas, hipovolemia severa y cor pulmonar agudo. La evaluación del tamaño del ventrículo derecho en hipovolemia profunda no se ha estudiado lo suficiente como para proporcionar un valor de referencia y se realiza principalmente de forma cualitativa. El hallazgo de una vena cava inferior marcadamente pequeña también puede indicar un retorno venoso profundamente defectuoso. Y no me refiero aquí a sus variaciones respiratorias, sino solo a su dimensión estática al final de la expiración. Por lo tanto, la dimensión estática de la vena cava inferior debe evaluarse en una vista subcostal eje largo, donde la vena cava puede ser visualizada en su eje longitudinal. Al congelar y desplazar con el scroll hasta el final de la expiración, es decir, con el diafragma arriba, se puede seleccionar el cuadro más apropiado. Este pequeño tamaño suele apreciarse cualitativamente. Como puede leer aquí, algunos estudios investigaron el mejor valor de corte para el diámetro de la vena cava inferior al final de la expiración para evaluación de la respuesta a fluidos. Esto fue medido en la línea media como diámetro antero-posterior. En general, han correlacionado valores más pequeños de la vena cava inferior al final de la expiración con mayores grados de reducción del retorno venoso. Estos estudios son bastante heterogéneos por diferentes razones, por población, medios de evaluación de respuesta a fluidos, momento de la medición de la vena cava inferior con respecto al inicio del shock y la infusión inicial de líquidos, por lo que es difícil considerar un punto de corte conciso. Dicho esto, un tamaño de la vena cava inferior al fin de la expiración no superior a 1 centímetro es muy específico para respuesta a fluidos, aunque poco sensible. Esta medida debe utilizarse para incluir los que tendrán respuesta a fluidos, pero no excluir o descartar los respondedores a fluidos si la vena cava es mayor de este punto de corte. Otra pista de respuesta a fluidos está representada por amplias reducciones inspiratorias del tamaño de la vena cava, fenómeno que a menudo se denomina colapso de la vena cava inferior. La vena cava reduce su tamaño como efecto de los cambios de gradiente de presión a través de su pared inducidos por la inspiración espontánea. El aumento del retorno venoso reduce la presión interna del vaso, mientras que la contracción diafragmática aumenta la presión abdominal y por lo tanto la presión que rodea a la vena cava inferior. Por eso, en ausencia de una situación de congestión venosa sistémica, las paredes de la vena cava deben moverse de forma centrípeta y debe reducir su diámetro.
Estas dos vistas subcostales de la vena cava inferior muestran claramente una condición en la que estas variaciones respiratorias son pronunciadas, por ejemplo hasta el colapso completo del vaso, como en el clip de la izquierda, y otra en que la reducción del tamaño inspiratorio es insignificante, como en el clip de la derecha. El porcentaje de reducción del tamaño de la vena cava inferior desde el final de la expiración, donde el diafragma está arriba, hasta el final de la inspiración, donde el diafragma está abajo, se calcula con la siguiente fórmula: el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Para aclarar conceptos fisiológicos, revisemos cómo la interacción entre la presión intratorácica e intraabdominal puede afectar el cambio de tamaño de la vena cava inferior en cada respiración espontánea. Al final de la inspiración, la presión intratorácica se torna negativa. Esto lleva a una disminución de la presión dentro de la aurícula derecha, que favorece un aumento del retorno venoso, disminuyendo la presión dentro de la luz de la vena cava inferior, por debajo de la presión intraabdominal, llevando finalmente a la disminución del diámetro de la vena cava inferior. El índice de colapsabilidad de la vena cava inferior se ha estudiado ampliamente en pacientes en cuidados intensivos, aunque estos estudios muestran una amplia heterogeneidad de poblaciones y puntos de cortes utilizados. En pacientes quirúrgicos, comparados con pacientes con sepsis o hemorragia, el índice de la vena cava mostró una precisión diferente, en particular una menor especificidad. Aunque los pacientes quirúrgicos a menudo están hipovolémicos, las intervenciones quirúrgicas o las condiciones que aumentan la presión intraabdominal pueden hacer que el índice de la vena cava no sea confiable. En pacientes con insuficiencia circulatoria aguda que respiran espontáneamente, a pesar de su aparente simplicidad, el índice de colapso debe interpretarse con precaución. Un valor alto de colapso de la vena cava inferior, al menos 40 o 50%, generalmente se asocia con respuesta a líquidos, mientras que los valores bajos, menores del 40%, no permiten excluir la respuesta a los líquidos. Algunos autores han propuesto una maniobra inspiratoria estandarizada para aumentar la sensibilidad en aquellos con colapso cercano, pero inferior a los valores de corte validados. Pero puede ser muy difícil en la práctica. Vamos a precisar dónde evaluar exactamente el diámetro de la vena cava inferior, tanto al final de la expiración como al final de la inspiración. Este estudio, que comparó 5 sitios de medición diferentes, identificó la distancia de 3 a 5 centímetros desde la unión de la vena cava y la aurícula derecha como la más precisa para la predicción de respuesta a fluidos. El sitio a 2 centímetros se excluyó a priori en vista de su mala reproducibilidad debido a la entrada en este sitio de la vena hepática. Los diámetros se midieron perpendiculares a las paredes de la vena cava inferior. Desde un punto de vista técnico, si se requiere medir de manera exacta, por lo que la simple referencia a la escala en el sector deja dudas, la medida debe realizarse con los calipers de borde a borde, es decir, colocando el caliper en el límite entre la pared y la sangre y entre la sangre y la pared. Para estar lo suficientemente seguro de estar en la línea media del vaso, debemos buscar donde las paredes estén bien definidas y paralelas. No todas las venas cavas visualizadas en su eje mayor en la vista subcostal muestran una forma lineal o regular, como una franja negra con paredes paralelas en toda su extensión. Puede ver aquí algunos ejemplos de vena cava inferior de forma irregular. En estos casos, el mejor sitio para medir la vena cava inferior está indicado por las flechas rojas. Si es posible, 3 o 5 centímetros caudal al diafragma, pero en cualquier caso en un sitio donde las paredes de la vena cava corran paralelas. Para agregar una capa adicional de complejidad, debemos considerar el hecho de que la vena cava inferior se mueve cráneo-caudalmente con el diafragma en inspiración. En presencia de una vena cava inferior irregular, este comportamiento como un objetivo en movimiento puede generar cierta confusión sobre dónde evaluar el diámetro de la vena cava. Como el movimiento caudal de una vena cava irregular puede colocar por debajo del punto de interés el sitio correcto de medición, las áreas de la vena cava inferior con su diámetro antero-posterior serán marcadas diferente simplemente por razones anatómicas. Para una mejor comprensión, el plano de ultrasonido aquí presentado permite describir este fenómeno.
Este estudio midió una excursión cráneo-caudal promedio de alrededor de 2 centímetros. Como podemos observar, esta vena cava inferior no tiene una forma regular, con diámetros marcadamente diferentes en sitios distintos de su longitud, indicados aquí en amarillo. El uso del modo M para evaluar el tamaño de la vena cava inferior al final de la expiración y luego al final de la inspiración dará como resultado la medición del diámetro anteroposterior en 2 sitios anatómicos diferentes, en lugar de hacerlo en el mismo sitio, pero en diferentes fases del ciclo respiratorio. En este caso, el diferente tamaño obtenido reflejaría la anatomía en lugar del efecto de la respiración sobre el tamaño del vaso. Es por eso que, a pesar de que una gran cantidad de literatura sugiere usar el modo M para la medición de la vena cava, sugerimos usar el modo B y hacer referencia a puntos de referencia anatómicos claros para estar seguros dónde medir. El movimiento respiratorio de la vena cava inferior se produce no solo en un eje cráneo-caudal, sino también en uno medio lateral. El descenso y el aplanamiento del diafragma en la inspiración, de hecho, desplazan ligeramente el hígado también lateralmente. Hasta cierto punto, esto puede convertirse en un cambio en el plano de corte para el haz de ultrasonido. A partir de un corte sagital correcto, en la línea media de la vena cava, el haz de ultrasonido puede terminar haciendo un corte parasagital. Provocando también una falsa reducción del tamaño de la vena cava inferior que puede no ocurrir en la realidad como consecuencia de su colapsabilidad. El mismo estudio documentó un desplazamiento lateral medio de la vena cava inferior de unos 4 milímetros. Es un cambio muy pequeño, pero considerando por ejemplo un diámetro total que oscila entre 1 y 2 centímetros, se convertirá en un importante desplazamiento en un corte ecográfico parasagital. Aquí hay exactamente un ejemplo de cómo este fenómeno podría afectar la precisión de la evaluación de la colapsabilidad de la vena cava. El videoclip muestra cómo aparentemente la vena cava inferior reduce notablemente su tamaño en la expiración. Pero un corte de eje corto aclara que gran parte de este cambio es consecuencia del desplazamiento lateral de la vena cava, sin una reducción significativa de su tamaño. Debido a este movimiento lateral en la inspiración, la línea media del sector ultrasonido, línea amarilla, cruza un eje más medial, parasagital y más pequeño de la vena cava inferior. Para evitar este error, el consejo es combinar una exploración longitudinal, o sea, un eje largo, y una transversal, en un eje corto, de la vena cava inferior. Si observa estos clips tomados en diferentes pacientes, las vistas longitudinales de la vena cava muestran en ambos casos una marcada reducción inspiratoria del calibre, aunque más pronunciada en el clip de la derecha. Pero un corte en el eje corto revela que la reducción de tamaño en inspiración observada en el paciente de la izquierda es simplemente producida por el fenómeno que acabamos de describir y no por un cambio inspiratorio real en el diámetro de la vena cava. Por el contrario, la vista de la vena cava en eje corto de la derecha confirma un marcado colapso inspiratorio verdadero del vaso. En resumen, esta es la combinación de los signos focus que permiten reconocer fácilmente una reducción severa de la volemia central y que es aplicable con precisión en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca crónica. Estos hallazgos permiten inferir con confianza la hipovolemia grave y deducir que el paciente responderá a los líquidos. Volvamos a repetir que, debido a la baja especificidad de estos hallazgos para respuesta a fluidos, la ausencia de esta tríada clásica no permite descartarla. Aquí hay algunas condiciones en las que esto se aplica muy bien. En todas estas situaciones, ambos criterios basados en el tamaño de las cámaras ventriculares o el tamaño de la vena cava inferior no son para nada confiables. El perfil hipovolémico clásico puede estar ausente, pero aún así puede haber hipovolemia con respuesta al volumen. Específicamente, una vena cava inferior aparentemente grande no debe darse por sentado como un signo de ausencia de respuesta a fluidos. Por ejemplo, en el caso de un infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho o un cor pulmonar crónico. Tampoco debe esperarse un ventrículo izquierdo pequeño en presencia de hipovolemia en pacientes con un ventrículo izquierdo dilatado crónicamente, es decir, con una miocardiopatía dilatada.
Volveremos sobre estos temas en la presentación de trampas que estas situaciones clínicas pueden presentarnos. Además, la magnitud del esfuerzo inspiratorio del paciente puede también sesgar nuestro juicio sobre la colapsabilidad de la vena cava inferior. En 52 adultos sanos con respiración espontánea, la variación respiratoria del índice de colapsabilidad de la vena cava se asoció con el esfuerzo inspiratorio y el movimiento diafragmático. Este estudio sugiere, aunque no fue probado, la inexactitud del índice de colapso de la vena cava para determinar la respuesta a los fluidos cuando el movimiento diafragmático es mayor a 25 milímetros. Independientemente del estado de volumen, sin cambios durante el experimento, la vena cava inferior colapsó más del 40%. En pocas palabras, debemos observar también cómo respira el paciente. Cuando los esfuerzos inspiratorios son vigorosos, lamentablemente no es poco común en la insuficiencia circulatoria aguda, siempre mide también el tamaño de la vena cava al final de la expiración. Un índice de colapsabilidad de la vena cava inferior positivo en presencia de una vena cava dilatada al final de la expiración puede no ser un signo fiable de respuesta a fluidos. Otra condición en la que el colapso de la vena cava no está relacionado con la respuesta a fluidos puede ser en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda debido a enfermedad obstructiva pulmonar. He aquí un caso elocuente de un paciente con asma agudo severo en el contexto de un estado séptico. Se puede apreciar cómo está tiritando el paciente. Si presta atención tanto a la película como a la vista subcostal eje largo en la esquina superior derecha, el colapso de la vena cava inferior está asociado con el movimiento cefálico diafragmático, es decir, la expiración en lugar de la inspiración, una especie de comportamiento paradójico de la vena cava inferior. Esto se debe a los vigorosos esfuerzos expiratorios del paciente con el consiguiente aumento de la presión abdominal que comprime la vena cava inferior. Tras la resolución de las crisis obstructivas, la vena cava recuperó su dinámica fisiológica, ahora con una marcada reducción del tamaño inspiratorio y un pequeño diámetro al final de la expiración. Además, los pacientes con hiperinsuflación pulmonar, especialmente si están ventilados, pueden mostrar una vena cava inferior dilatada y fija en presencia de respuesta a fluidos. De hecho, las presiones intratorácicas aumentadas dificultan el retorno venoso y determinan congestión venosa sistémica. Otra condición clínica en la evaluación de la vena cava con focus, que puede volverse poco confiable, es la hipertensión intraabdominal. En este interesante estudio se indujo hipertensión abdominal en voluntarios sanos con un estabilizador pélvico envuelto alrededor del abdomen. Para la mayoría de los pacientes se llevó la presión hasta 16-20 milímetros de mercurio, es decir, una hipertensión intraabdominal de grado 2. Como era de esperar, tanto el diámetro como el área de la vena cava fueron significativamente más pequeños en el momento de hipertensión abdominal simulada que al inicio del estudio. En consecuencia, y pocas palabras, no confíe en los signos de la vena cava inferior en focus como una herramienta para detectar respuesta a fluidos en pacientes con hipertensión intraabdominal. Hablemos ahora de los signos focus de respuesta a fluidos en pacientes con ventilación mecánica. En pacientes ventilados mecánicamente con presión positiva, un corazón con poco llenado sigue siendo un signo de respuesta a fluidos. Esto es un ejemplo de un paciente con shock séptico e hipovolemia severa. Esto es evidente al observar un ventrículo izquierdo hiperdinámico con un área diastólica final muy pequeña y un ventrículo derecho hiperdinámico y pequeño. El videoclip del lado derecho muestra la vena cava inferior del mismo paciente. Como se puede observar fácilmente en forma cualitativa, el tamaño de la vena cava al final de la aspiración es mucho mayor que los valores considerados como marcador de hipovolemia severa en el paciente con respiración espontánea, mucho mayor de 1 centímetro. De hecho, el paciente respondía muy bien a los fluidos. Con la ventilación en presión positiva, el punto es que el aumento de las presiones intratorácicas representa un cambio importante en las variables que van a determinar el tamaño de la vena cava inferior, tanto al final de la expiración como al final de la inspiración. Una presión intratorácica superior a la de la respiración espontánea determina, por definición,
un impedimento al retorno venoso y también, en menor medida, un aumento de la presión abdominal transmitida a través del diafragma. Por lo tanto, es razonable esperar que el tamaño de la vena cava inferior en pacientes con ventilación mecánica sea mayor que la pequeña vena cava de los pacientes que responden a los fluidos. Este interesante estudio prospectivo multicéntrico, muy bien realizado, midió las dimensiones de la vena cava al final de la expiración en pacientes con shock que habían demostrado ser respondedores a fluidos. El gráfico muestra que cuanto menor es el hallazgo de la vena cava inferior, mayor es la especificidad del hallazgo asociado a respuesta a fluidos. Concretamente, valores menores e igual a 1 y 1.3 centímetros mostraron una especificidad del 80 y 90% respectivamente. Estos pueden entonces considerarse buenos puntos de corte para dictaminar respuesta a fluidos. Los valores más pequeños tienen una especificidad aún mayor. De hecho, se debe observar que esta población fue ventilada con valores bajos de PIP. Entonces, también es razonable esperar que pacientes con valores mayores de PIP, el punto de corte de 1.3 centímetros, pueda tener una especificidad aún mayor. El mismo estudio también analizó dimensiones grandes de la vena cava inferior como predictores negativos para la respuesta a fluidos. Los diámetros expiratorios finales de la vena cava inferior, mayores de 2,5 y 2,7 centímetros, mostraron una especificidad del 80 y 90% para la ausencia de respuesta a fluidos respectivamente. Las variaciones respiratorias en pacientes ventilados pasivamente en ventilación con presión positiva son notablemente diferentes de las observadas en pacientes con respiración espontánea. El clip de la izquierda muestra la vena cava de un paciente respondedor a fluidos. Pueden notar que a medida que el diafragma se mueve caudalmente, la vena cava aumenta de tamaño. En otras palabras, con la inspiración podemos observar distensión de la vena cava inferior. Esto se debe a que en cada inspiración mecánica, el aumento de la presión intratorácica determina un aumento de la presión auricular derecha que se transmite a la vena cava inferior. La presión intratorácica aumentada también se transmite al abdomen en menor grado a través del diafragma. Si el sistema de la vena cava inferior aún no está reclutado al máximo, es decir, si la volemia central no es grande, el vaso estará en una condición en la que el aumento interno de la presión, transmitido de la aurícula derecha, excede el aumento externo, la presión intraabdominal. Este gradiente de presión centrífugo distenderá las paredes de la vena cava inferior, generando un aumento inspiratorio de su tamaño. El videoclip de la derecha muestra cómo este fenómeno no ocurre en un paciente que no es respondedor a fluidos. En este caso, estando el sistema venoso más próximo a la congestión, a su máxima reposición, la distensión inspiratoria de la vena cava inferior será mínima o nula. El fenómeno del cambio del tamaño de la vena cava inferior en respuesta a una respiración mecánica con presión positiva se observa solo en pacientes que están completamente pasivos, es decir, profundamente sedados o paralizados, y que no contribuyen a la inspiración. Esto es muy importante remarcarlo. Esta situación ha sido cuantificada con el denominado índice de distensibilidad de la vena cava inferior. Revisemos entonces la fisiología de cómo la interacción entre la presión intratorácica e intraabdominal pueden afectar el cambio de tamaño de la vena cava inferior en cada respiración mecánica. En los pacientes con ventilación mecánica, la presión intratorácica en inspiración se torna positiva, determinando un aumento de presión en la aurícula derecha, que conduce a una reducción del retorno venoso. El aumento de la presión intratorácica es transmitida en menor medida al abdomen a través del diafragma, pero en valores inferiores a la intratorácica. En consecuencia, se genera un gradiente centrífugo en la luz de la vena cava inferior que lleva a un aumento de su tamaño inspiratorio. Varios estudios en los últimos 15 años han validado el índice de distensibilidad para predecir respuesta a fluidos en pacientes en shock, definiendo puntos de corte con diferente especificidad y sensibilidad. Como puede ver en los recuadros resaltados, con algunas excepciones, también en este índice la especificidad resultó mayor que la sensibilidad.
Los valores de corte variaron en estos estudios del 10 al 20%. En general, el rendimiento de este índice de respuesta a fluidos fue mejor que el índice de colapsabilidad en pacientes con respiración espontánea. De hecho, la ventilación mecánica pasiva asegura una variación de la presión intratorácica más predecible que la producida en la respiración espontánea. Sin embargo, como podemos imaginar, la configuración del ventilador puede influir notablemente en la interacción de las presiones intratorácica, intravascular e intraabdominal, y por lo tanto afectar el índice de distensibilidad de la vena cava inferior independientemente del estado de volumen. Uno de estos estudios investigó específicamente esto al enviar una muestra de pacientes de cirugía electiva después de inducción anestésica a la ventilación con 3 volúmenes corrientes diferentes. Para cada uno de los 3 subgrupos identificó el índice de distensibilidad con el valor de corte de mejor rendimiento en términos de predicción de respuesta a fluidos. El índice de distensibilidad tuvo la precisión diagnóstica más alta, con un volumen corriente de 9 ml/kg y un área bajo la curva de 0,79 con un umbral de 15,3%. Un metaanálisis de los estudios descritos en la tabla anterior los agrupó de 2 formas diferentes. Por un lado, según la magnitud del punto de corte de la distensibilidad de la vena cava, que lo puso entre un 20% por encima o entre 10 y 20%. Y por otro lado, según la configuración del ventilador, lo clasificó en estudios con volumen corriente más bajo y PIB alto y estudios con volumen corriente más alto y PIB más baja. La sensibilidad y especificidad agrupadas y las correspondientes áreas bajo la curva ROC muestran un mejor desempeño del índice de distensibilidad de la vena cava inferior entre el 10 y el 20%, con un volumen corriente de al menos de 8 mililitros y un PIB no mayor a 5 centímetros. En este sentido, a una mayor especificidad, podemos considerar un índice de distensibilidad de 15 a 20% como referencia. Claramente, esto no aplica para pacientes ventilados, como el caso que se describió al comienzo de esta presentación. Aquí, el PIB está muy por encima y el volumen corriente está muy por debajo de los valores con los que el índice de distensibilidad ofrece su máxima seguridad. En resumen, son 2 las situaciones en las que los efectos de la ventilación sobre la vena cava inferior son en gran parte predecibles. Por lo tanto, el comportamiento de la vena cava es más preciso para decirnos si administrar o no un bolo de líquido a un paciente. Estas son respiración espontánea, ventilación mecánica completamente pasiva, es decir, con el paciente paralizado y muy sedado, y la situación intermedia, que vemos en el panel central, la ventilación con presión positiva con esfuerzo activo del paciente, ya sea CPAP o ventilación no invasiva, tiene efectos impredecibles en la vena cava inferior, debido a la variable presión intratorácica negativa desarrollada por el paciente. En esta zona gris, ningún índice basado en la variación respiratoria de la vena cava es fiable. Es mejor, en estos casos, confiar en los índices estáticos. Por ejemplo, el diámetro de la vena cava inferior al final de la expiración y el área de fin de diástole del ventrículo izquierdo pequeño. Entonces, ¿qué puede decirnos el focus sobre nuestros pacientes en términos de tolerancia a la carga de líquidos? El concepto de tolerancia a los líquidos se refiere al hecho de que, en términos de efectos hemodinámicos, la infusión de líquidos aumenta progresivamente el volumen de fin de diástole de ambos ventrículos, provocando un aumento en la presión de llenado, como podemos ver en este diagrama. Más allá de un cierto volumen telediastólico del ventrículo derecho e izquierdo, las presiones de llenado aumentarán en mayor proporción con volúmenes más bajos, hasta una cierta dimensión telediastólica en la que el aumento del volumen de los ventrículos será insignificante y el aumento de las presiones de llenado será significativamente mayor. Más allá de ciertos valores, las presiones de llenado de ambos ventrículos alcanzarán una zona de peligro de presión o zona de congestión que ejercerán un efecto negativo perjudicial sobre las respectivas circulaciones aguas arriba, o sea, en el lecho capilar pulmonar, lo que llevará a congestión pulmonar, y en el distrito esplácnico, a lo que llevará a congestión visceral. De hecho, dado que hoy en día reconocemos que los fluidos deben considerarse como cualquier otro tratamiento medicamentoso,
El rango de volúmenes telediastólicos del ventrículo derecho e izquierdo, con presiones de llenado desde muy bajos hasta los asociados con la entrada en la zona de congestión, se pueden definir como el índice terapéutico para la terapia de carga de fluidos. El límite superior de este rango terapéutico está representado por la volemia central, al nivel por encima del cual la administración de líquidos deja de ser beneficiosa y se vuelve perjudicial. La tolerancia a los líquidos podemos definirla desde un punto de vista hemodinámico como la capacidad que tiene el sistema cardiovascular para manejar la carga de líquidos sin alcanzar el límite superior del índice terapéutico de los mismos. De hecho, el Focus proporciona solo una visión limitada a este respecto. Al estar basado solo en imágenes 2D o en el modo M, simplemente permite inferir cierta información sobre la tolerancia a los líquidos al observar la vena cava inferior. Cuando se combina con la ecografía pulmonar, puede obtenerse mucho más. Tal es así que la ecografía pulmonar puede sustituir de manera muy efectiva a la radiografía de tórax en el diagnóstico de congestión pulmonar. La evaluación de la congestión pulmonar requiere una ecocardiografía Doppler exhaustiva con el objetivo de tomar muestreos de las venas pulmonares, los flujos transmitrales y las velocidades anulares mitrales. De hecho, la congestión venosa sistémica se puede evaluar con mucha más precisión con el estudio Doppler de las venas hepáticas, porta y renales, el llamado protocolo Vexus, que mediante la simple evaluación Focus aislada de la vena cava inferior. Pero veamos pragmáticamente cómo el Focus puede ayudar a predecir la tolerancia de los líquidos y guiarnos para no excedernos con nuestra administración de los mismos. Estos clips de eje corto muestran el aumento del área de fin de diástole ventricular izquierdo con la carga de volumen en un paciente chocado. Si el área de fin de diástole del ventrículo izquierdo no aumenta excesivamente con la carga de líquido, digamos que permanece muy por debajo de los 5 centímetros de diámetro, que consideramos el tamaño límite superior de un ventrículo sin enfermedad crónica, podemos con confianza decir que no estamos cerca de la zona de congestión. El aumento del área de fin de diástole del ventrículo izquierdo con contractilidad preservada generalmente refleja un aumento en el volumen sistólico y por lo tanto un ventrículo izquierdo ubicado todavía en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling. Esto no puede asumirse como un sustituto efectivo de la tolerancia del ventrículo izquierdo a los líquidos. Se relaciona más con la curva de presión-volumen de los ventrículos. De hecho, la disfunción diastólica puede estar asociada con presiones de llenado más altas y potencialmente congestivas en dimensiones del ventrículo demasiado cercanas, pero no más allá de la zona de transición de la curva de Frank-Starling. La estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, integrando ecocardiografía y ecografía pulmonar, se consideran hoy en día estándar de referencia para la evaluación de la tolerancia de los líquidos del ventrículo izquierdo. En pocas palabras, el papel del Focus es muy útil en este contexto. El cambio del tamaño expiratorio final de la vena cava inferior y de su comportamiento con la respiración puede proporcionar información similar al cambio del área de fin de diástole del ventrículo izquierdo en el lado venoso sistémico de la circulación. Este es un caso en que la reanimación con fluidos del shock es paralela a un aumento del tamaño de la vena cava inferior al final de la expiración. Pero ¿cuánto debe aumentar el tamaño de la vena cava para advertirnos de no entrar en la zona de congestión? Como puede verse en esta serie de casos, existe una cierta correlación entre el tamaño de expansión final de la vena cava inferior y la presión venosa central. Estos son datos de pacientes con ventilación mecánica en la UCI, pero se aplican igualmente a pacientes con respiración espontánea. Se realizó la medición simultánea de la presión venosa central y del diámetro de la vena cava inferior, registrados al final de la expiración, en 108 pacientes con ventilación mecánica. La relación presión-diámetro para el vaso se caracteriza por una parte inicial ascendente, donde la elasticidad no cambia, y una parte final horizontal, donde la elasticidad aumenta progresivamente, reflejando la distensión. Conocemos bien los efectos perjudiciales de una presión venosa central elevada, por lo que podríamos tomar como mensaje que una vena cava inferior dilatada, superior a 25 milímetros, puede estar asociada a una presión venosa central elevada. Pero para ser honesto,
los datos sobre la correlación entre la presión venosa central y el tamaño de la vena cava inferior son heterogéneos y discordantes. Estos dos ejemplos son los casos ilustrados por los clips de la izquierda: insuficiencia biventricular que provoca insuficiencia cardíaca congestiva, y de la derecha, paciente con corazón normal e insuficiencia renal que ha sido sobretratado con líquidos. Pero el tamaño de la vena cava inferior para el diagnóstico de congestión venosa puede ser poco específico, especialmente para pacientes con una vena cava agrandada de forma crónica, como por ejemplo en caso de cor pulmonar crónico o regurgitación tricuspide grave. Debido a un sistema venoso cava distensible, pueden tener tamaños expiratorios finales más allá del valor de corte mencionado, pero ausencia de congestión venosa real. Lo que puede ayudar es la detección de una vena cava inferior que no solo está dilatada, sino que muestra ausencia total de variaciones respiratorias, la llamada plétora de la cava o cava pletórica. Esto es especialmente cierto para los pacientes que respiran espontáneamente. Es el equivalente ultrasónico a una ingurgitación yugular. En cualquier caso, el estudio Doppler del flujo venoso visceral representa la investigación actual. Finalmente, concluyamos con unas pocas palabras sobre si el focus puede aumentar la sospecha de vasodilatación o hipovolemia relativa asociada en un estado de shock. Aquí se muestran clips e imágenes de dos pacientes con shock hipovolémico y séptico, panel superior e inferior respectivamente. Ambos muestran en la vista subcostal eje corto un ventrículo izquierdo hipercinético con un área de fin de sístole pequeña. Pero el primer paciente, en los paneles superiores, también muestra un área de fin de diástole reducida, un signo de precarga reducida, mientras que el segundo paciente tiene un área de fin de diástole normal. Esto último muestra igualmente un ventrículo con paredes que se besan, ventrículo izquierdo hipercontráctil con una dimensión telesistólica tan pequeña que sus paredes casi se tocan. Pero se puede decir que esto no se debe a una hipovolemia marcada, ya que el área de fin de diástole ventricular no es compatible con una precarga baja. De hecho, el tamaño pequeño al final de la sístole es causado por un tono arterial periférico bajo o reducido que permite un vaciado más fácil del ventrículo izquierdo. Es decir, en la hipovolemia, el ventrículo izquierdo experimenta un apretón sistólico debido a una cantidad reducida de sangre para contraerse. En cambio, en la vasoplejía, el ventrículo izquierdo se aprieta debido a las bajas resistencias arteriales a las que debe expulsar el volumen y no a la pequeña carga de expulsión. De los contrarios, sus dimensiones telediastólicas serían pequeñas. Para ser pragmático, en un contexto clínico donde la vasodilatación puede estar en juego, por ejemplo en una sepsis, y la ausencia de herramientas de monitoreo capaces de medir las resistencias vasculares sistémicas, el hallazgo de un área de fin de diástole que se agranda con la carga de líquido, con persistencia de un ventrículo que se besa, es una pista hacia la vasoplejía. Otra información útil puede provenir de un razonamiento deductivo al referirse a los tres pilares de homeostasis cardiovascular. Estos son la función de bombeo del corazón, su precarga y el tono arterial. Frente a un paciente hipotenso en un contexto clínico compatible con la presencia de vasodilatación, la ausencia de falla de bomba y de respuesta a fluidos, obviamente cuando también se han descartado taponamiento y problemas valvulares agudos mayores, es muy probable que la vasoplejía pueda ser un factor importante que contribuya a la hipotensión. La revelación aquí es que no hay datos en la literatura sobre esta temática, sino una simple experiencia basada en años de manejo de pacientes chocados con la ayuda de focus. Ahora vamos a citar algunos mensajes importantes de esta presentación para recordar. Aunque el focus no puede medir directamente la respuesta a fluidos, puede usarse como una herramienta precisa para inferir dicha respuesta. Esto será efectivo siempre que los diversos signos e índices del focus en respuesta a fluidos se apliquen en el contexto apropiado, considerando principalmente cómo el paciente está respirando o ventilado y si la enfermedad cardíaca crónica está presente o no. Un conjunto de signos, como la tríada de hipovolemia, son específicos para inferir la hipovolemia grave central
en pacientes con respiración espontánea. Recordar que la evaluación del tamaño y el comportamiento respiratorio de la vena cava inferior debe considerar algunos aspectos técnicos que son cruciales. La colapsabilidad de la vena cava inferior en respiración espontánea es suficientemente segura, pero debemos tener cuidado con los factores de confusión. Con ventilación mecánica a presión positiva, en ausencia de enfermedad cardíaca crónica, un llenado insuficiente de la vena cava inferior y ambos ventrículos hiperdinámicos son signos precisos de un paciente respondedor a fluidos. Con ventilación mecánica, la distensibilidad de la vena cava inferior es segura, pero siempre debemos tener presentes los factores que puedan generar alguna confusión. Finalmente, mientras que el focus solo puede detectar pequeños indicios sobre la congestión venosa sistémica y la presencia de hiperemia relativa, en varias circunstancias podría ser necesario alguna herramienta más, además del focus, para medir la terapia de fluidos adecuadas, especialmente más allá de las primeras fases de reanimación. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia que es parte del curso Focus de WinFocus, en la que desarrollamos la estimación con focus del estado de fluidos intravascular. Muchas gracias por su atención.